La tarde ardía bajo un sol abrasador mientras Mac Davis bajaba de su viejo camión. Su figura robusta y presencia imponente no pasaban desapercibidas, aunque él caminaba con calma. Sus hombros anchos y su mirada firme irradiaban una confianza silenciosa. Llevaba una gorra del Cuerpo de Marines bien ajustada, sombreando unos ojos que habían visto mucho más de lo que cualquiera en ese pequeño pueblo podría imaginar. Había llegado a este rincón olvidado de la geografía estadounidense buscando un nuevo comienzo, una vida tranquila alejada del caos que había dejado atrás en la ciudad. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Apenas había pasado 2 días desde que Mac había llegado, instalándose en una casa modesta a las afueras del pueblo. Su plan era sencillo: enseñar clases de acondicionamiento físico en el centro comunitario, disfrutar de la paz que tanto anhelaba y dejar que la vida se ralentizara. Sin embargo, mientras caminaba hacia el único restaurante del pueblo, las miradas prolongadas y las susurrantes conversaciones de los lugareños dejaron claro que su presencia no había pasado desapercibida. El restaurante, un vestigio del pasado, con un letrero de neón parpadeante que proclamaba estar abierto, estaba lleno del aroma de comida frita y café. Max se deslizó en una cabina junto a la ventana, agradeciendo el breve respiro de la tensión del exterior. Una camarera de mediana edad, con ojos cansados pero una sonrisa educada, se acercó con una libreta en mano. «¿Qué va a hacer?», preguntó. «Un café y lo que tenga en el especial», respondió Mac con voz profunda y tranquila. La mujer asintió rápidamente y se retiró. Mac estaba acostumbrado a las reacciones como esa. Su tamaño y su postura solemne a menudo se interpretaban como una amenaza. El tintineo de la campana sobre la puerta del restaurante interrumpió sus pensamientos. 3 hombres entraron. Sus risas estridentes rompieron el murmullo de las conversaciones. El líder del grupo, un hombre delgado con una actitud arrogante, fijó su mirada en Mac. Con una sonrisa ladeada que destilaba intención, avanzó hacia él, seguido de cerca por sus compañeros. «Bueno, mira quién tenemos aquí», declaró el líder con voz lo suficientemente fuerte como para que todos en el restaurante lo escucharan. «Parece que alguien se equivocó de cabina». La atmósfera del restaurante cambió al instante. Las conversaciones se apagaron y los clientes comenzaron a bajar la mirada. Mac apretó su taza de café ligeramente, consciente de que su tan buscada tranquilidad podía evaporarse en cualquier momento. «¿Qué pasa, grandote?», intervino otro de los hombres, su tono lleno de burla. Demasiado importante para saludar, Mac mantuvo la calma, llevando su taza a los labios y tomando un sorbo antes de responder con una voz firme y medida. «Si esto es tuyo, lo puedes tomar. Solo estoy aquí para comer». Por un momento, el líder pareció tambalearse. Su sonrisa tambaleó ante la compostura de Mac, pero el orgullo lo llevó a redoblar sus burlas. «Mira esto, chicos. Dice que podemos tomar nuestra cabina», se mofó, inclinándose hacia Mac con intención. «Pero no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que personas como tú no encajan aquí». Mac levantó la mirada por primera vez, sus ojos encontrando los del hombre con una calma imperturbable. «¿Personas como yo?», preguntó Mac, su tono sin rastro de sarcasmo ni hostilidad, solo una curiosidad tranquila. «Sí», interrumpió otro del grupo. «Gente que piensa que puede venir aquí y cambiar las cosas». Las risas siguieron, pero eran menos confiadas. La quietud de Mac estaba afectando al grupo. Aún así, no estaban dispuestos a retroceder. «Escúchame bien, amigo», dijo el líder, acercándose tanto que Mac podía oler el tabaco en su aliento. «Este es nuestro pueblo,
Así que termina tu comida y desaparece. La mano de Mac se relajó sobre la mesa. No había rabia en sus movimientos, solo una resolución que venía de años de entrenamiento y experiencia. Sin levantar la voz, dijo: si vas a hacer algo, hazlo ahora. Pero te advierto, no terminará como crees. El líder dudó, pero solo por un instante antes de girarse hacia sus compañeros. ¡Vámonos de aquí! Este tipo no vale nuestro tiempo. La tarde ardía bajo un sol abrasador, mientras Mac Davis bajaba de su viejo camión. Su figura robusta y presencia imponente no pasaban desapercibidas, aunque él caminaba con calma. Sus hombros anchos y su mirada firme irradiaban una confianza silenciosa. Llevaba una gorra del Cuerpo de Marines bien ajustada, sombreando unos ojos que habían visto mucho más de lo que cualquiera en ese pequeño pueblo podría imaginar. Había llegado a este rincón olvidado de la geografía estadounidense buscando un nuevo comienzo, una vida tranquila alejada del caos que había dejado atrás en la ciudad. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Apenas había pasado 2 días desde que Mac había llegado, instalándose en una casa modesta a las afueras del pueblo. Su plan era sencillo: enseñar clases de acondicionamiento físico en el centro comunitario, disfrutar de la paz que tanto anhelaba y dejar que la vida se ralentizara. Sin embargo, mientras caminaba hacia el único restaurante del pueblo, las miradas prolongadas y las susurrantes conversaciones de los lugareños dejaron claro que su presencia no había pasado desapercibida. El restaurante, un vestigio del pasado, con un letrero de neón parpadeante que proclamaba estar abierto, estaba lleno del aroma de comida frita y café. Mac se deslizó en una cabina junto a la ventana, agradeciendo el breve respiro de la tensión del exterior. Una camarera de mediana edad, con ojos cansados pero una sonrisa educada, se acercó con una libreta en mano. «¿Qué va a hacer?», preguntó. «Un café y lo que tenga en el especial», respondió Mac con voz profunda y tranquila. La mujer asintió rápidamente y se retiró. Mac estaba acostumbrado a las reacciones como esa. Su tamaño y su postura solemne a menudo se interpretaban como una amenaza. El tintineo de la campana sobre la puerta del restaurante interrumpió sus pensamientos. 3 hombres entraron. Sus risas estridentes rompieron el murmullo de las conversaciones. El líder del grupo, un hombre delgado con una actitud arrogante, fijó su mirada en Mac. Con una sonrisa ladeada que destilaba intención, avanzó hacia él, seguido de cerca por sus compañeros. «Bueno, mira quién tenemos aquí», declaró el líder con voz lo suficientemente fuerte como para que todos en el restaurante lo escucharan. «Parece que alguien se equivocó de cabina». La atmósfera del restaurante cambió al instante. Las conversaciones se apagaron y los clientes comenzaron a bajar la mirada. Mac apretó su taza de café ligeramente, consciente de que su tan buscada tranquilidad podía evaporarse en cualquier momento. «¿Qué pasa, grandote?», intervino otro de los hombres, su tono lleno de burla. Demasiado importante para saludar, Mac mantuvo la calma, llevando su taza a los labios y tomando un sorbo antes de responder con una voz firme y medida. «Si esto es tuyo, lo puedes tomar. Solo estoy aquí para comer». Por un momento, el líder pareció tambalearse. Su sonrisa tambaleó ante la compostura de Mac, pero el orgullo lo llevó a redoblar sus burlas. «Mira esto, chicos. Dice que podemos tomar nuestra cabina», se mofó, inclinándose hacia Mac con intención. «Pero no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que personas como tú no encajan aquí». Mac levantó la mirada por primera vez, sus ojos encontrando los del hombre con una calma imperturbable. «¿Personas como yo?»,
Preguntó Mac, su tono sin rastro de sarcasmo ni hostilidad, solo una curiosidad tranquila. Sí, interrumpió otro del grupo. Gente que piensa que puede venir aquí y cambiar las cosas. Las risas siguieron, pero eran menos confiadas. La quietud de Mac estaba afectando al grupo. Aún así, no estaban dispuestos a retroceder. «Escúchame bien, amigo», dijo el líder, acercándose tanto que Mac podía oler el tabaco en su aliento. «Este es nuestro pueblo, así que termina tu comida y desaparece». La mano de Mac se relajó sobre la mesa. No había rabia en sus movimientos, solo una resolución que venía de años de entrenamiento y experiencia. Sin levantar la voz, dijo: «Si vas a hacer algo, hazlo ahora. Pero te advierto, no terminará como crees». El líder dudó, pero solo por un instante antes de girarse hacia sus compañeros. «¡Vámonos de aquí! Este tipo no vale nuestro tiempo». Cuando se fueron, el restaurante pareció exhalar colectivamente. La camarera se acercó a la mesa de Mac, su voz apenas un susurro. «Gracias por no dejar que se salieran con la suya». Mac asintió, tomando un último sorbo de su café antes de levantarse. Sabía que esto era solo el comienzo. Derek y su grupo no eran el tipo de personas que dejaban pasar algo así. Pero Mac no era el tipo de hombre que retrocedía. Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. La verdadera batalla por este pequeño pueblo había comenzado. La tensión en la sala de audiencias era palpable, el aire pesado con el peso de las expectativas de todos los presentes. Derek, sentado junto a su abogado, mantenía una fachada de confianza, pero los pequeños temblores en sus manos delataban su ansiedad. Frente a él, Mac, con su postura tranquila y mirada fija, parecía inquebrantable. Este no era un simple juicio, era un ajuste de cuentas que prometía cambiar el rumbo de un pueblo entero. El fiscal comenzó su discurso de apertura, pintando una imagen clara de los crímenes cometidos por Derek y su pandilla. Por años, este hombre y sus cómplices han sembrado el miedo y el caos en nuestra comunidad, abusando de su poder y conexiones para silenciar a quienes se atrevían a desafiarlos. Pero hoy, señoras y señores, eso cambia. Cada palabra resonaba como un martillo en el clavo de un ataúd. El público, compuesto por residentes del pueblo y periodistas de la región, observaba con una mezcla de esperanza y expectación. Por primera vez en años, parecía que el sistema, tan corrupto y manipulado, estaba empezando a responder. Cuando fue el turno de Evan, el joven que había confesado todo, su voz temblorosa contrastaba con la fuerza de sus palabras. Narró con detalle cómo Derek lo había reclutado, cómo el miedo y las promesas vacías lo habían mantenido en la pandilla y cómo finalmente había decidido romper el ciclo. «Me usaron», confesó, con los ojos brillando por las lágrimas contenidas, «pero no voy a seguir permitiéndolo. Ya no más». El testimonio de Evan fue un golpe devastador para la defensa de Derek, que intentaba pintar al joven como un testigo poco confiable. Sin embargo, la evidencia corroborada por otros testigos y los documentos que Mac había recopilado reforzaron cada palabra de Evan. Derek comenzó a perder la compostura a medida que avanzaba el juicio. Los murmullos del público, las miradas acusadoras y los testimonios de sus víctimas parecían encerrar su arrogancia en una celda invisible. Cuando Mac fue llamado al estrado, el silencio en la sala se hizo absoluto. Su presencia imponente y su relato directo cautivaron a todos. «Esto no es solo sobre Derek», dijo Mac, mirando directamente al jurado. «Es sobre un sistema que permitió que personas como él actuaran con impunidad. Pero también es sobre el poder que tenemos, como comunidad, para decir ya basta y reclamar nuestro hogar».
La defensa de Derek intentó desviar la atención, alegando que Mac era un forastero buscando problemas, pero sus intentos de desacreditarlo fracasaron frente a la fuerza de los hechos y el carácter incuestionable de Mac. Los miembros del jurado tomaron notas diligentemente. Sus expresiones serias reflejaban la gravedad de lo que escuchaban. Tras días de testimonios y presentaciones, el jurado se retiró para deliberar. El tiempo que pasaron en la sala privada fue una eternidad para todos en el juzgado. Cuando finalmente regresaron, el silencio volvió a apoderarse de la sala. En el cargo de acoso, comenzó el portavoz del jurado, encontramos al acusado Derek Hastings culpable. Una serie de suspiros y murmullos recorrió la sala. En el cargo de vandalismo, culpable. En el cargo de agresión, culpable. El juez, con voz firme, dictó la sentencia. Derek cumpliría años tras las rejas y sus cómplices también recibirían castigos significativos. Más allá de eso, las investigaciones contra su padre y tío, quienes habían financiado y protegido sus actos, estaban en marcha. Fuera del tribunal, la comunidad comenzó a reunirse. Las personas que alguna vez tuvieron miedo, ahora hablaban entre sí, compartiendo sus historias, sus esperanzas y su gratitud hacia Mac. Él, sin embargo, se mantenía humilde, sabiendo que este era solo el comienzo. Había logrado abrir una brecha en un muro que había mantenido al pueblo atrapado durante años. Sandra se le acercó con una sonrisa tímida, pero sincera. «No te puedes ir ahora, Mac», dijo, su voz cargada de emoción. «Nos ayudaste a encontrar nuestra voz. Ahora necesitamos que te quedes para ayudarnos a usarla». Mac miró a su alrededor, viendo los rostros de las personas que habían recuperado algo que pensaron perdido, su dignidad y su fuerza. «No voy a ninguna parte», respondió, su voz baja pero firme. Mientras la noche caía sobre el pueblo, Mac regresó a su porche, observando las luces titilantes de las casas a lo lejos. El eco de las voces de la comunidad resonaba en su mente. Habían ganado una batalla, pero aún quedaba mucho por hacer. Mac estaba listo. En los días siguientes al juicio, el pueblo se encontraba en una encrucijada. Aunque el veredicto contra Derek había sido un gran triunfo, el cambio real aún estaba por consolidarse. La familia Hastings, herida pero no derrotada, seguía moviendo sus influencias en la sombra y Mac sabía que todavía había muchas batallas por pelear. En una reunión comunitaria en el centro cultural, Mac se dirigió a un grupo de vecinos que, aunque optimistas, seguían temerosos de represalias. Sandra abrió la reunión con palabras alentadoras. El juicio fue solo el comienzo. Ahora es cuando debemos permanecer unidos para asegurarnos de que este cambio sea permanente. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Mac se levantó lentamente, su presencia llenando el espacio. Derek está tras las rejas, pero el sistema que lo protegía no desapareció de la noche a la mañana. Si dejamos que los Hastings vuelvan a hacer de las suyas, todo esto habrá sido en vano. Necesitamos organizarnos, estar atentos y protegernos unos a otros. Un hombre mayor levantó la mano. Era el dueño de una pequeña tienda de abarrotes que había sido blanco frecuente de las intimidaciones de Derek. «¿Y si vuelven? ¿Qué hacemos si los Hastings intentan vengarse?» Mac asintió solemnemente. «Es una posibilidad real, pero esta vez no estarán solos. Tenemos la atención de los medios, tenemos evidencia, y lo más importante, nos tenemos unos a otros. Si alguien ve algo, lo denuncia. Si alguien siente que está en peligro, avisa. Ya no vivimos bajo su sombra». La respuesta de Mac resonó en la sala. Las personas comenzaron a discutir ideas para proteger a la comunidad, desde crear un grupo de vigilancia vecinal
hasta organizar eventos públicos que fomentaran la unidad. Por primera vez en mucho tiempo, el pueblo parecía unificado en su propósito. Mientras tanto, Robert Hastings no permanecía inactivo. En su mansión, rodeado de abogados y aliados políticos, trazaba un plan para recuperar su posición. «Esto no puede quedar así», decía con voz firme. «Mi familia ha sido parte de este pueblo por generaciones. No permitiremos que un forastero venga a destruir lo que hemos construido». Uno de sus abogados, un hombre joven y ambicioso, se inclinó hacia él. «Podemos apelar el veredicto de Derek, pero necesitaríamos tiempo para reunir evidencia que desacredite a los testigos. También deberíamos centrar nuestra atención en Mac. Si logramos deslegitimarlo, todo su movimiento se desmoronará». Robert asintió lentamente, sus ojos brillando con una determinación fría. «Entonces háganlo, ensucien su nombre, encuentren algo, cualquier cosa que podamos usar en su contra». La campaña contra Mac comenzó discretamente. Artículos anónimos empezaron a aparecer en sitios de noticias locales, insinuando que Mac tenía un pasado problemático. Se distribuyeron rumores en el pueblo, sugiriendo que sus verdaderas intenciones no eran tan altruistas como parecía. Al principio, Mac lo ignoró, enfocado en su trabajo en la comunidad, pero pronto las preguntas comenzaron a surgir incluso entre sus aliados. «¿Es cierto lo que dicen?», le preguntó Sandra una tarde mientras arreglaban el salón comunitario para una reunión. Su voz estaba cargada de preocupación. ¿Que tuviste problemas con la ley antes de venir aquí?» Mac se detuvo, dejando la herramienta que sostenía sobre la mesa. «No voy a mentirte, Sandra. Mi vida no siempre ha sido fácil. He cometido errores, pero nada de lo que están diciendo es cierto, y nada de eso cambia lo que estamos haciendo aquí». Sandra asintió lentamente. «Te creo, Mac. Solo quería escucharlo de ti». Mac sabía que los rumores eran solo el comienzo. Los Hastings estaban probando hasta dónde podían llegar para socavar su credibilidad, pero también sabía que había algo que no podían controlar: la verdad. No importa cuánto ruido hagan, si seguimos enfocados y somos transparentes, no podrán detenernos. Poco después, el periódico local publicó un artículo contundente, escrito por Eric Martin, desmintiendo los rumores y exponiendo los intentos de los Hastings por manipular la narrativa. «La verdad sobre Mac Davis», decía el titular, y el artículo desglosaba su vida con una honestidad brutal, incluyendo sus errores pasados, pero destacando cómo los había superado para convertirse en el líder que el pueblo necesitaba. El artículo tuvo un efecto inmediato. Los rumores se desmoronaron y la comunidad respondió con una ola de apoyo hacia Mac. Personas que antes dudaban comenzaron a acercarse a él, ofreciéndose como voluntarios para las iniciativas comunitarias. Incluso aquellos que habían permanecido en silencio durante el juicio ahora estaban dispuestos a alzar la voz. Una noche, mientras Mac caminaba hacia su casa, notó un auto estacionado frente a su entrada. Dentro, dos figuras esperaban. Sin inmutarse, Mac se acercó lentamente. Al bajar la ventana, reconoció a Robert Hastings. «Sabes, podrías evitar muchos problemas si simplemente te fueras», dijo Robert, su voz suave, pero cargada de amenaza. «Este pueblo no es para ti, nunca lo fue». Mac lo miró directamente a los ojos, su postura firme y su voz llena de determinación. «No voy a ningún lado. Este pueblo no es tuyo, Hastings, es de su gente, y cuanto más intentes controlarles, más te resistirán». Robert apretó los labios, su rostro enrojeciendo de ira. Sin decir más, subió la ventana y el auto se alejó, dejando a Mac solo en la oscuridad. Pero no estaba solo, no realmente. Sabía que había una comunidad detrás de él, y con ellos podía enfrentar cualquier cosa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades.
Las investigaciones contra los Hastings avanzaban, y cada día parecía traer nuevas revelaciones sobre sus actividades ilícitas. La presión sobre ellos creció tanto que Robert finalmente renunció al Consejo del Pueblo, un gesto que muchos vieron como el principio del fin de su influencia. Para Mac, sin embargo, la verdadera victoria estaba en las pequeñas cosas. Un vecino que pintaba un mural comunitario, niños jugando en un parque restaurado, y la sonrisa de Sandra cuando le decía: «Lo logramos, Mac, finalmente lo logramos». El cambio había llegado al pueblo, no por la fuerza de un hombre, sino por la unión de muchos. Mac sabía que todavía había mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en mucho tiempo estaba seguro de que estaban en el camino correcto. A medida que el polvo comenzaba a asentarse en el pueblo, Mac se dio cuenta de que el trabajo apenas comenzaba. Aunque los Hastings estaban debilitados, la estructura de miedo que habían creado durante años todavía tenía raíces profundas en la comunidad. Había quienes aún no confiaban en el cambio, quienes pensaban que era cuestión de tiempo antes de que todo volviera a ser como antes. Una tarde, mientras organizaba un evento de recaudación de fondos para reparar la biblioteca comunitaria, Mac notó a un hombre mayor sentado solo en una esquina. Era el señor Harper, un agricultor local conocido por ser reservado y desconfiado. Aunque siempre había estado presente en las reuniones, nunca había hablado. Mac se acercó con una sonrisa tranquila. «Señor Harper, gracias por venir. ¿Está disfrutando el evento?» El hombre levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de curiosidad y cautela. «Supongo que sí, pero todavía no estoy convencido de que todo esto sea permanente. He visto cómo las cosas cambian y luego vuelven a ser como antes». Mac tomó asiento junto a él, sus manos descansando sobre las rodillas. «Entiendo cómo se siente. El cambio real no sucede de la noche a la mañana, pero lo que estamos construyendo aquí es diferente. No depende de una persona o de un juicio, depende de todos nosotros». El señor Harper lo miró fijamente durante un momento antes de asentir lentamente. «Tal vez tengas razón, Mac. Tal vez esta vez sea diferente, pero tienes que saber que todavía hay quienes están en tu contra. Y no solo los Hastings, hay otros que piensan que no perteneces aquí». Mac inclinó la cabeza, sus labios curvándose en una leve sonrisa. «Esas personas pueden pensar lo que quieran, pero mientras haya alguien dispuesto a luchar por este lugar, no voy a ninguna parte». En los días siguientes, Mac comenzó a trabajar más de cerca con los jóvenes del pueblo, muchos de los cuales habían sido influenciados por Derek y su pandilla. Organizó actividades en el centro comunitario, desde clases de boxeo hasta talleres de liderazgo, con el objetivo de mostrarles un camino diferente. Uno de los jóvenes que comenzó a destacarse fue Kevin, un adolescente que había sido reclutado por Derek, pero que nunca se había sentido cómodo con sus métodos. Durante una sesión de entrenamiento, Kevin se acercó a Mac, su rostro lleno de determinación. «Quiero ayudar. Sé que estuve del lado equivocado antes, pero quiero hacer algo bueno ahora». Mac le dio una palmada en el hombro. «El primer paso es querer cambiar, Kevin. El segundo es demostrarlo. Empieza aquí con estos chicos. Muéstrales que pueden ser mejores». Kevin aceptó el desafío con entusiasmo, convirtiéndose en un mentor para los más jóvenes. Su transformación inspiró a otros, y pronto el centro comunitario se convirtió en un refugio para aquellos que buscaban dejar atrás el pasado y construir algo nuevo. Mientras tanto, Eric Martin seguía investigando. A pesar de las victorias recientes, sabía que la familia Hastings todavía tenía recursos y aliados dispuestos a protegerlos. Un día, mientras revisaba archivos en el ayuntamiento, descubrió una serie de documentos que vinculaban a Robert Hastings con transacciones ilegales relacionadas con terrenos en el pueblo.
Eric llevó la información a Mac, quien la analizó detenidamente. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo Mac, su voz grave. «Si podemos exponer esto, no solo terminaremos con los Hastings, sino que también liberaremos al pueblo de las deudas y los contratos corruptos que los atan». Con la ayuda de Eric, Sandra y un pequeño grupo de voluntarios, Mac organizó una presentación pública para revelar las pruebas. El evento atrajo a una multitud, incluidos miembros del Consejo del Pueblo y periodistas de fuera de la región. Mientras Mac hablaba, proyectando los documentos en una pantalla detrás de él, el ambiente se llenó de una mezcla de indignación y esperanza. «No estamos aquí para destruir a una familia», dijo Mac, su voz resonando en el salón. «Estamos aquí para reclamar lo que es nuestro. Este pueblo pertenece a su gente, no a quienes lo usan para su propio beneficio». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Por primera vez, la comunidad se sintió en control de su propio destino. La presión pública resultó ser demasiado para los Hastings. Robert intentó contraatacar con demandas, pero sus esfuerzos fueron inútiles frente a la creciente ola de resistencia comunitaria. Eventualmente, vendió sus propiedades en el pueblo y se mudó, dejando atrás el control que había ejercido durante décadas. Con el tiempo, el pueblo comenzó a florecer. Nuevos negocios abrieron sus puertas. Las calles se llenaron de vida y la gente caminaba con la cabeza en alto. Mac observaba todo desde su lugar en el centro comunitario, sintiendo una profunda satisfacción. Una tarde, mientras el sol se ponía, Sandra se le acercó. «Mac, no sé cómo agradecerte por todo lo que has hecho». «No necesitas agradecerme, Sandra», respondió Mac, mirando el horizonte. «Solo hice lo que cualquier persona debería hacer. Este pueblo lo merece». Sandra sonrió, y durante un momento ambos se quedaron en silencio, disfrutando de la paz que tanto habían luchado por conseguir. El sol despuntaba en el horizonte, bañando el pueblo con una luz dorada que parecía simbolizar el renacimiento de aquella comunidad. Mac, sentado en un banco de madera en la plaza principal, observaba el movimiento a su alrededor. Los niños corrían de un lado a otro, jugando sin preocupaciones. Los comerciantes abrían sus tiendas, sonriendo a los clientes que comenzaban a llenar las calles. Era una escena de simpleza, pero para Mac representaba una victoria. El pueblo, antes sofocado por el miedo y el control de los Hastings, ahora respiraba aliviado y esperanzado. No era solo el fin del dominio de una familia poderosa, sino el inicio de una nueva era donde las personas podían caminar con la cabeza en alto, seguras de que pertenecían allí. Sandra se acercó a Mac con 2 tazas de café caliente en las manos. Le ofreció una y se sentó a su lado. «¿Ves todo esto?», preguntó, señalando el movimiento alrededor. «Esto sucedió gracias a ti, Mac». Él tomó un sorbo del café, dejando que el calor reconfortara su garganta. «No fui solo yo», respondió con calma. «La gente necesitaba a alguien que les recordara que tenían fuerza. Ellos hicieron el resto». Sandra sonrió. «Aún así, sin ti, no sé si habríamos tenido el coraje de luchar». Mientras conversaban, Eric se unió a ellos, llevando un cuaderno y una pila de periódicos. «Mac, tienes que ver esto», dijo, extendiéndole uno de los periódicos. «Tu historia ya no se queda solo aquí». Mac tomó el periódico y leyó el titular. «Un pueblo pequeño desafía décadas de opresión y triunfa». El artículo detallaba cómo la comunidad se había unido para derribar la corrupción y reconstruir su identidad. Era un testimonio de la fuerza colectiva de una comunidad decidida. «Esto es solo el principio», dijo Eric con entusiasmo. «Lo que logramos aquí puede inspirar a otras comunidades que enfrentan los mismos desafíos». Mac miró a Eric, viendo el brillo de optimismo en sus ojos. Si esto ayuda a otros a encontrar su voz, entonces valió la pena. Sin embargo, Mac sabía que las cicatrices de la lucha tardarían en sanar.
Algunos residentes aún miraban al futuro con cautela, temiendo que la sombra de los Hastings pudiera regresar. Otros, más optimistas, ya hablaban de nuevos proyectos y planes para el pueblo. En las semanas siguientes, Mac continuó trabajando en el centro comunitario. Reforzó los programas para jóvenes, asegurándose de que tuvieran un lugar donde sentirse valorados. Kevin, quien antes había sido influenciado por Derek, ahora lideraba las actividades deportivas, convirtiéndose en un ejemplo de superación para los demás. Una tarde, Mac reunió a todos los participantes en el gimnasio del centro. «Quiero que todos sepan», comenzó, su voz firme pero cálida, «que este lugar es de ustedes. Aquí es donde pueden soñar, crecer y convertirse en lo que quieran ser. Nadie puede quitarles eso». Los aplausos llenaron el gimnasio, y Mac se dio cuenta de que estaba viendo el futuro del pueblo en las manos de esos jóvenes. Ellos eran la prueba viviente de que el ciclo de miedo había sido roto. El día de la fiesta de celebración llegó, un evento organizado por los propios residentes para marcar un nuevo capítulo en la historia del pueblo. La plaza principal estaba decorada con banderas, luces y puestos de comida. Las familias se reunían, riendo y compartiendo historias. En el escenario central, un micrófono esperaba a Mac. Dudó por un momento antes de subir. Aplaudido por la multitud, miró los rostros que ahora brillaban con felicidad y determinación. «No soy hombre de discursos», comenzó, arrancando risas de la audiencia. «Pero quiero decir algo en lo que creo profundamente. Este pueblo renació no por un solo hombre, sino por todos ustedes. Han demostrado que cuando estamos unidos no hay opresión ni miedo que pueda derrotarnos». Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. «Sé que el camino por delante aún tendrá desafíos, pero también sé que ustedes tienen lo que se necesita para enfrentar cualquier obstáculo, y estaré aquí, con ustedes, para lo que venga». Los aplausos fueron ensordecedores. Mac bajó del escenario, rodeado por los residentes que estrechaban su mano, agradeciéndole por todo lo que había hecho. Pero en el fondo, él sabía que era él quien tenía que agradecerles. La lucha de ellos le había dado un propósito renovado, algo que ni siquiera sabía que buscaba cuando llegó al pueblo. Esa noche, Mac caminó por las calles ahora tranquilas, observando las casas con sus luces encendidas y escuchando las risas provenientes de las ventanas. Se detuvo frente al centro comunitario, mirando el cartel que colgaba sobre la entrada. Para él, era más que un edificio. Era un símbolo de todo lo que el pueblo había logrado. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco de la noche. El pueblo había cambiado, y Mac también. Ya no era un extraño buscando paz. Ahora era parte de ese lugar, parte de la historia que habían escrito juntos. Y mientras regresaba a casa bajo las estrellas brillantes, Mac supo que el pueblo finalmente era libre para crecer, prosperar y convertirse en todo lo que siempre debió ser. Si esta historia te inspiró, deja un like para apoyar el canal y suscríbete para ver más contenido como este. No olvides activar las notificaciones para no perder los próximos capítulos. Y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Nos encanta saber de cada rincón del mundo donde llega nuestro canal.